Hola, vamos a escribir una función que retorne la raíz digital de un número entero. ¿Qué entendemos por raíz digital? Es cuando sumamos todos los dígitos de un número entero. Y si dicha suma posee más de un dígito, se debe volver a repetir el proceso. Se va a finalizar cuando nos quede un solo dígito en el número resultante. Por ejemplo, si tengo el número 34.564, al sumar todos sus dígitos, 3 más 4 más 5 más 6 más 4, me da 22. Como el número posee más de un dígito, vuelvo a repetir el proceso. Tengo ahora el 22 y sumo 2 más 2 me da 4. Como finalizó en 4, finalizo. Entonces, aquí podríamos hacer muchas formas de poder resolverlo. Una forma muy simple que se me ocurre en este instante es utilizar funciones que hemos utilizado anteriormente. Por ejemplo, yo puedo mandar a contar los dígitos del número. Entonces, en este momento yo mando a contar los dígitos del número n. En este caso me dio 2. Entonces, ahí en ese proceso realizo la suma de los dígitos. Entonces, mando a sumar los dígitos. Lo sumo los dígitos de n. Y eso me da un resultado. Y ese resultado, como ya me dio 22, lo voy a guardar ¿dónde? En la misma variable n. ¿Para qué? Para que en este instante yo vuelva a repetir el proceso. Entonces ahora pregunto, el número n, ¿cuántos dígitos tiene? Ahora va a tener 2 dígitos. ¿Ya? Y entonces repito el proceso y ahora sumo los dígitos. Me va a dar 2 más 2 que me dio 4. Y el 4 lo guardo en n. Vuelvo a repetir el proceso y ahora me va a dar ¿cuántos dígitos tiene el 4? 1. Finaliza. Y ahí automáticamente acabamos de obtener la raíz digital del número. Entonces, vamos a implementar la raíz digital de un número. Entonces, como habíamos dicho, vamos a reutilizar código realizado en funciones anteriores. Una de las funciones que nos podría servir sería contar los dígitos del número n. Usamos un contador en 0, recorremos dígito a dígito cada uno del número, entonces contamos n mayor que 0, cuento un dígito y hago división entera en n. Y así lo voy realizando hasta que cuento todos los dígitos del número. El otro también que podríamos utilizar es la suma de los dígitos. Utilizo una variable auxiliar s en 0 para ir acumulando todos los dígitos y después voy revisando. Mientras el número sea mayor que 0, entonces en el acumulador, en S, dejo la suma del último dígito, n módulo 10. Y después realizo nuevamente división parte entera. Y así sucesivamente hasta que en un instante me dio. Entonces, lo veo muy simple diciendo la raíz digital. Comienzo preguntando si el número, la cantidad de dígitos del número, en nuestro ejemplo, nos había dado 2. ¿2 es distinto de 1? Sí. Mando a sumar los dígitos de dicho número. Me había dado 22. El 22 lo guardo en n, ¿cierto? Entonces vuelvo nuevamente a retirar el proceso y ahora digo, el 22, ¿cuántos dígitos tiene? 2. ¿2 es distinto de 1? Sí. Realizo el proceso nuevamente. Entonces ahora digo, sume los dígitos del 22. En este caso me dio 4. Y el 4 lo guardo en n. Y nuevamente vuelvo a contar. ¿Cuántos dígitos tiene el 4? 1. 1 distinto de 1, falso. Y ahí me retornó el valor de n. Para probarlo, vamos a utilizar este mismo número. ¿Ya? Al momento de ejecutarlo, nos dio 6. Ahora, ¿qué pasaría si yo utilizara solamente un solo dígito? Al momento me sale 8. ¿Por qué? Porque va a determinar cuántos dígitos tiene el número 8. 1. ¿Es distinto de 1? Falso. Y me retornó el valor de n. Una solución bien práctica, pero aquí, ojo, estamos reutilizando código realizado en funciones anteriores. El contar dígitos y el sumar dígitos. Cualquier consulta a mauro.castillo@gmail.com.